Lake, un joven de 18 años, vive en Canadá con una familia que parece normal desde afuera, pero en la que él nunca terminó de encajar. Es callado, observador, con una sensibilidad que lo hace ver el mundo distinto a los demás de su edad. Mientras sus amigos hablan de fiestas, novias y planes superficiales, Lake tiene algo que lo separa. Se siente atraído hacia personas mucho mayores que él. No es algo que haya elegido, ni algo de lo que hable abiertamente. Simplemente así es como siente. Este secreto lo acompaña en silencio, creando en él una mezcla de curiosidad y culpa. No porque esté mal amar, sino porque el mundo alrededor le ha enseñado que cualquier cosa diferente debe esconderse. Un día, buscando trabajo, Lake termina en un asilo de ancianos. Al principio parece solo un empleo más, rutinas monótonas, pasillos silenciosos, cuidados básicos. Pero pronto descubre que ese lugar será mucho más que un trabajo, será el escenario donde su vida cambie para siempre. Porque ahí conoce a Mr. Peabody, un hombre mayor, lúcido, pero atrapado en un cuerpo cansado, que vive sus últimos años sintiéndose invisible. Entre ambos nace algo inesperado. Primero una conexión humana, después una complicidad y finalmente un sentimiento que nadie a su alrededor podría entender. Lo que empieza como curiosidad pronto se convierte en el amor más honesto que Lake ha sentido en su vida. Trabajar en un asilo nunca fue parte de los planes de Lake. Para él, era solo un empleo temporal para ganar algo de dinero mientras averiguaba qué hacer con su vida. Pero con cada día que pasa en ese lugar silencioso y gris, algo comienza a transformarse en su interior. El asilo es un microcosmos de rutinas repetitivas, horarios estrictos para las comidas, pasillos donde reina el olor a desinfectante y un personal que parece más preocupado por mantener el orden que por ver a las personas que viven ahí como lo que son, seres humanos con historias y emociones. Entre todos los residentes hay uno que destaca para Lake, Mr. Peabody. A primera vista parece un anciano común, tranquilo, callado, con la mirada siempre perdida en un punto del pasado. Pero hay algo en él que llama la atención de Lake. No es solo su edad, es la calma con la que observa el mundo, la manera en que sus gestos, aunque mínimos, transmiten más que cualquier palabra. Poco a poco, sin proponérselo, Lake comienza a acercarse. Al principio con pequeños actos, ajustándole la manta, ayudándole a comer, sentándose a escuchar cuando los demás empleados pasan de largo. Es en esos silencios compartidos donde nace algo difícil de explicar: complicidad. Mr. Peabody, que llevaba años sintiéndose invisible, empieza a notar la presencia del joven. Y en ese reconocimiento mutuo surge algo más grande: deseo de compañía, de ser visto, de ser cuidado no como un deber, sino como un acto genuino de cariño. Con el tiempo, Lake se da cuenta de que lo que siente por Mr. Peabody es distinto a todo lo que había experimentado antes. No es un simple interés, ni mucho menos una curiosidad pasajera. Es una conexión emocional que lo hace cuestionarse todo: su identidad, sus deseos e incluso las reglas no escritas de lo que la sociedad considera aceptable. Mientras tanto, el resto del personal del asilo ve esta relación con ojos sospechosos. No entienden por qué un joven se interesa tanto en un hombre que muchos consideran solo otro paciente. Y esa incomodidad silenciosa del entorno empieza a crear tensión, preparando el terreno para el conflicto inevitable. Cuando el cariño entre ellos deje de ser invisible, el mundo reaccionará, y no con amabilidad. Los días en el asilo empiezan a cambiar para Lake. Lo que antes era rutina, dar medicinas, acomodar sillas de ruedas, limpiar bandejas, ahora se siente distinto, porque cada pequeño momento con Mr. Peabody adquiere un peso especial. Ya no es solo trabajo, es una razón para levantarse por la mañana. Lake empieza a pasar más tiempo en la habitación de Mr. Peabody. Hablan poco, pero cuando lo hacen, las palabras pesan más que cualquier conversación superficial. Peabody le cuenta fragmentos de su pasado, su juventud, sus viajes, sus amores perdidos y el dolor de sentirse olvidado en un lugar donde pocos escuchan. Lake, en silencio, absorbe cada historia como si fueran confidencias sagradas. Lo que los une no es una atracción superficial, sino algo mucho más profundo: la necesidad de sentirse vivos.
Mr. Peabody se siente visto por primera vez en años, y Lake descubre un tipo de conexión que nunca había experimentado, alejada del ruido y las expectativas de su entorno. Pero esa conexión empieza a llamar la atención del resto del personal del asilo. Compañeros de trabajo murmuran a sus espaldas: ¿por qué ese chico pasa tanto tiempo con un solo residente? ¿Por qué sonríe cuando entra en esa habitación? En un lugar donde la deshumanización es rutina, mostrar afecto genuino levanta sospechas. Lake también empieza a notar las injusticias del asilo. Los residentes son tratados como números en un sistema que prioriza el orden sobre el bienestar. Medicaciones administradas sin explicación, visitas familiares que nunca llegan, castigos sutiles para quienes se quejan demasiado. Y mientras más ve estas cosas, más fuerte se hace en él el deseo de proteger a Peabody de ese entorno hostil. La relación crece en silencio. Paseos por el jardín, charlas nocturnas, gestos que parecen pequeños pero que para ellos lo significan todo. Lake se descubre riendo con Peabody de una manera que no puede con nadie más. Empieza a olvidarse de la diferencia de edad, de las miradas ajenas, de los juicios que podría recibir. Solo existe el presente compartido entre ellos dos. Pero bajo esa calma hay un conflicto que Lake no puede ignorar. Sabe que lo que siente no será entendido por nadie. Sabe que la sociedad juzgará sin preguntar. Sabe que incluso su familia lo vería como algo incorrecto sin tratar de comprender. Y aún así, cada día que pasa, se acerca más a Mr. Peabody. El punto de quiebre llega cuando Lake descubre que el personal del asilo planea trasladar a Peabody a otra institución, una mucho más estricta y lejana. Ese cambio significaría el fin de su relación, el aislamiento absoluto de Peabody y la certeza de que jamás volvería a verlo. Es en ese momento cuando Lake entiende que no puede quedarse de brazos cruzados. Lo que siente ya no es solo cariño, ni solo rebeldía, es amor, y está dispuesto a luchar por él. El aviso del traslado cae como un golpe seco. Mr. Peabody será movido a otra institución, una más lejana, más estricta, un lugar donde el trato a los residentes roza lo inhumano. Para Lake, esa noticia no es solo una amenaza, es una sentencia, porque sabe que si eso pasa, no volverá a ver a Peabody, que ese vínculo que apenas empieza a nacer quedará aplastado bajo el peso de los protocolos y los muros fríos de otro asilo. Por primera vez en su vida, Lake siente un impulso que no puede ignorar. Tiene que hacer algo. Al principio la idea parece una locura. ¿Cómo sacar a un anciano de un asilo sin que nadie lo note? ¿Cómo enfrentarse al sistema, a su familia, a las críticas de todos? Pero cuanto más lo piensa, más claro lo tiene. Prefiere arriesgarse a fallar que vivir sabiendo que se quedó de brazos cruzados. Así empieza a planear la fuga. No hay grandes recursos, un auto prestado, algo de dinero ahorrado y la determinación de alguien que por primera vez sabe exactamente lo que quiere. En el corazón del plan no hay adrenalina adolescente ni simple rebeldía. Hay amor puro, el deseo de darle a Peabody un último tramo de vida donde pueda ser tratado como una persona, no como un número en un expediente. La noche elegida para escapar es silenciosa. Lake entra a la habitación de Peabody y lo encuentra despierto, como si lo hubiera estado esperando. No hay grandes discursos, solo una mirada que lo dice todo. ¿Confías en mí? Peabody asiente. Y así, sin más, comienza el viaje. El camino es incierto. Manejan por carreteras secundarias, lejos de los ojos curiosos, buscando un lugar donde puedan estar juntos sin miedo. En el auto, las conversaciones se vuelven más íntimas. Peabody habla de su juventud, de sus amores pasados, de la sensación de envejecer en un mundo que olvida rápido. Lake escucha, fascinado, sintiendo que cada palabra es una joya que no quiere perder. En esos kilómetros robados, el vínculo entre ellos se profundiza. No se trata de salvar a Peabody, sino de acompañarlo, de ofrecerle algo que nadie más quiso darle: respeto, ternura y la libertad de ser él mismo en sus últimos años. Pero, como toda fuga, el tiempo está en su contra. El asilo ya reportó la desaparición.
La policía podría buscarlos en cualquier momento. Y aunque el viaje se siente como una burbuja fuera del tiempo, Lake sabe que el mundo real sigue ahí, acechando. Sin embargo, en ese instante nada importa, porque por primera vez en mucho tiempo, ambos sienten que están donde deben estar, juntos, sin juicios, sin miedo. La carretera se extiende frente a ellos como una línea infinita. No hay un plan claro, no hay un destino marcado en el mapa, solo hay huida. Y en esa huida, por primera vez, Lake y Mr. Peabody sienten algo parecido a la libertad. Durante los primeros días del viaje, el mundo parece ajeno a ellos. Las luces del cielo, las miradas críticas del personal y la amenaza del traslado quedan atrás. En el auto, el silencio ya no es incómodo, es un refugio. El sonido del motor y el viento en las ventanillas se mezclan con conversaciones tranquilas, confesiones que tardaron años en salir y risas suaves que brotan cuando menos lo esperan. Peabody comienza a recuperar algo que creía perdido, la sensación de ser visto como una persona y no como un paciente. Lake lo escucha, le pregunta sobre su vida pasada, sobre los lugares que amó y las cosas que lamenta. Cada respuesta revela a un hombre complejo, lleno de recuerdos y heridas, pero también de ternura. Para Lake, este viaje es un despertar. No solo descubre más sobre Peabody, sino también sobre sí mismo, sus propios miedos, sus deseos y su capacidad para cuidar de alguien más allá de las normas impuestas por la sociedad. Lo que empezó como un impulso rebelde se convierte en un acto de amor y humanidad. Durante las paradas en moteles baratos y estaciones de servicio, comparten momentos íntimos que no necesitan palabras. No hay gestos grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, solo presencia. Estar ahí, en ese instante, sabiendo que el tiempo es limitado y que cada minuto importa. Pero la realidad empieza a filtrarse. Lake sabe que no pueden huir para siempre. Cada día que pasa aumenta el riesgo de que los encuentren. El dinero se acaba, los recursos se agotan, y aunque no lo dicen, ambos saben que la carretera no puede extenderse eternamente. En uno de esos momentos de calma, Peabody confiesa algo que Lake nunca había considerado. Él no teme al final. Lo que temía era envejecer en soledad, sin dignidad, sin alguien que lo recordara como fue en sus mejores días. Y ahora, gracias a Lake, siente que puede enfrentar lo que venga sin miedo. Ese momento marca un cambio en el viaje. Ya no se trata solo de escapar del asilo, se trata de buscar un lugar donde Peabody pueda despedirse del mundo en paz, sin el ruido y la crueldad que lo rodearon durante años. El camino continúa, pero el reloj corre. Y aunque ambos saben que el tiempo es limitado, cada kilómetro compartido es un pequeño triunfo contra todo lo que intentó separarlos. Los primeros días en la carretera fueron un oasis, pero poco a poco la realidad vuelve a asomar. El dinero que Lake robó de su propia casa para costear el viaje se está agotando. La gasolina ya no alcanza para largas distancias y las comidas rápidas empiezan a pesar en el ánimo y en la salud de ambos. En una estación de servicio, Lake ve el cartel que temía, la foto de Mr. Peabody en un boletín policial. Ya no es solo una fuga silenciosa, ahora son buscados. El asilo denunció la desaparición como un secuestro y las autoridades los tratan como fugitivos. El miedo se instala en el auto. Peabody, aunque mantiene su calma habitual, sabe que cada kilómetro extra es un riesgo mayor. No quiere que Lake arruine su vida por él, pero al mismo tiempo, la idea de volver al asilo lo aterra. Volver sería morir en vida. Paredes grises, rutinas frías y nadie que lo mire con cariño. Lake lo sabe, y por eso sigue manejando, aunque el peso de la decisión lo consuma por dentro. Está arriesgando su futuro, su libertad, todo, por un hombre que la sociedad dice que no vale la pena salvar. Pero para él, Peabody lo vale todo. Una noche en un motel aislado, tienen su conversación más honesta, sin rodeos, sin silencios incómodos. Peabody le dice que no le debe nada, que ya le dio más de lo que jamás imaginó recibir. Lake le responde que no es una deuda, que es amor, que por primera vez en su vida siente que está donde debe estar.
Ese momento no se grita ni se dramatiza, se susurra, se sostiene con miradas, con gestos pequeños que dicen más que cualquier discurso. Pero el tiempo se agota. A la mañana siguiente, Lake despierta con el sonido de sirenas en la distancia. No están cerca todavía, pero el mensaje es claro: los encontraron. La carretera ya no es refugio, es una cuenta regresiva. Y en ese instante, Lake sabe que no pueden seguir huyendo para siempre. Necesitan un final. No perfecto, no ideal, pero suyo. Así que deciden buscar un lugar tranquilo, lejos del ruido. Una última parada. Un sitio donde Peabody pueda sentir, aunque sea por unas horas, que es libre de verdad. Y mientras conducen hacia ese lugar, ninguno dice en voz alta lo que ambos saben: que este viaje no es para escapar, sino para despedirse en paz. Después de días en carretera, con el cansancio pesando en sus cuerpos y el tiempo en su contra, Lake y Mr. Peabody llegan a un lugar que parece suspendido en el tiempo. Un lago escondido, rodeado de árboles, un rincón de naturaleza que contrasta con los muros fríos del asilo. Es el primer lugar en todo el viaje donde pueden respirar sin miedo. No hay sirenas, no hay miradas acusadoras, no hay relojes marcando el próximo turno de medicación. Solo el viento, el agua y el sonido de los pájaros al amanecer. Lake ayuda a Peabody a bajar del auto. El anciano se mueve despacio, pero con una calma distinta, como si cada paso fuera un regalo. Caminan hasta la orilla del lago y Peabody se sienta en una roca mientras observa el reflejo del agua. Sus ojos, que antes parecían apagados, ahora brillan con una mezcla de nostalgia y gratitud. En ese silencio, Lake entiende algo. No importa cuánto dure este momento, lo importante es que existe. Comparten recuerdos, risas suaves, anécdotas que no habían salido antes. Peabody habla de su juventud, de cómo nunca pensó que alguien tan joven podría verlo sin prejuicios, y Lake confiesa que él tampoco pensó que encontraría un amor tan inesperado. No hay declaraciones dramáticas ni promesas vacías, solo una certeza tranquila: se eligieron, aunque el mundo nunca lo entienda, aunque la vida no les dé más tiempo. Mientras el sol comienza a ponerse, Peabody toma la mano de Lake. No dice nada, pero el gesto lo dice todo. Gracias. Gracias por verlo. Gracias por quererlo. Gracias por darle una última aventura cuando ya no esperaba ninguna. Y Lake, con lágrimas silenciosas, aprieta esa mano sabiendo que este será su último recuerdo juntos. Cuando la noche cae, saben que el final está cerca. No en un sentido trágico, sino en uno profundamente humano. La vida sigue su curso, pero el momento que vivieron en ese lago permanecerá intacto para ambos, más allá del tiempo y del juicio ajeno. Es su despedida, simple, honesta, perfecta a su manera. Cuando el sol amanece sobre el lago, todo está en calma. El agua permanece quieta, como si el mundo se detuviera por un instante para honrar ese momento. Pero el tiempo no se detiene, y el viaje que comenzó como un escape llega a su inevitable desenlace. Lake sabe que no pueden seguir huyendo. La policía, el asilo, su propia familia, todo lo que dejaron atrás sigue ahí esperándolos. Pero algo cambió, ya no se siente culpable, porque lo que hizo no nació de la rebeldía ni del capricho, sino de algo mucho más profundo: humanidad. Regresan juntos, no como fugitivos vencidos, sino como dos personas que compartieron algo tan genuino que nadie podrá arrebatarles. Mr. Peabody vuelve al asilo, sí, pero vuelve distinto, porque aunque su cuerpo sigue en el mismo lugar, su corazón ya estuvo en libertad, y eso es algo que nadie puede encarcelar. Lake, por su parte, no es el mismo chico que entró a trabajar ahí. Aprendió que el amor adopta formas inesperadas, que la conexión real trasciende edades, prejuicios y normas sociales, y que lo más valiente que se puede hacer a veces no es huir, sino atreverse a sentir. La película no cierra con discursos ni grandes reconciliaciones, cierra con algo más sutil pero infinitamente más poderoso: la certeza de que, por un breve momento, dos personas se encontraron y se salvaron mutuamente. Y eso, en un mundo que suele olvidar a los más vulnerables, ya es un milagro.